y la voluntad popular se manifestó en favor del Partido Reformista. Y el Partido Reformista tiene derecho, perfecto derecho, dentro de la democracia más rígida y más absoluta y más pulcra, a ocupar la mayor parte de las posiciones de la administración pública. Hoy les traigo la historia de Joaquín Balaguer, el presidente que gobernó República Dominicana por 26 años, en diferentes periodos, después del ajusticiamiento del expresidente de la República Dominicana Rafael Leónidas Trujillo. Balaguer fue un ensayista, escritor, estadista, poeta y político. Nació en el año 1906, en Navarrete, provincia Santiago de los Caballeros. Su familia era extremadamente pobre. Fue hijo de Joaquín Balaguer Lespier y Carmen Celia Ricardo. Desde muy temprana edad, se sintió atraído por la literatura y la composición de versos, los cuales fueron publicados en revistas locales. Se interesó en la política, debido a la ocupación militar norteamericana, 1916 a 1924. Después de graduarse, de bachiller en Ciencias y Letras, en 1922, Balaguer obtuvo una licenciatura en Derecho, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mientras asistía a las clases en la universidad, comenzó a ganarse la vida en el ámbito periodístico, como corrector de pruebas, y desde 1924 hasta 1928, como articulista en el diario La Información de Santiago de los Caballeros. Estudió por un breve periodo en la Universidad de París y Panteón-Sorbonne. En 1927, su prima Bienvenida Ricardo y Martínez se casó con el general Rafael Leónidas Trujillo, quien llegaría a ser 3 años después dictador de la República Dominicana. Comenzó su carrera política, en 1930, antes de que Trujillo tomara el control del gobierno, cuando fue nombrado fiscal. Luego de que se inscribiera en el Partido Dominicano, y así pasó a formar parte del círculo de los colaboradores cercanos del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Durante la época de Trujillo se desempeñó como secretario de la Legación Dominicana en Madrid, 1932 a 1935, subsecretario de la Presidencia, 1936, subsecretario de Relaciones Exteriores, 1937, embajador extraordinario en Colombia y Ecuador. Embajador en México, 1947 a 1949, secretario de Educación, 1949 a 1955, y secretario de Estado de Relaciones Exteriores, 1955 a 1957. A lo largo de las 3 décadas de trabajo como político trujillista, Balaguer fue visto alternativamente, tanto como empleado del régimen, y como un distinguido colaborador cercano a Trujillo. A pesar de que Trujillo disfrutaba humillando e insultando a sus sirvientes en público, el dictador jamás trató de degradar a Balaguer. Balaguer fue recíproco al respeto de Trujillo, durante los 30 años de dictadura, y fue uno de los colaboradores más eficientes del régimen, al igual que otros múltiples destacados profesionales, sin parecer perturbado, ni mostrar el menor gesto de disgusto, por los excesos y aberraciones que eran comunes en aquella época. Balaguer fue, sin duda, un ministro útil de Trujillo, sabiendo que cualquier negativa al tirano le podía costar la vida. Cuando Trujillo dispuso que su hermano Héctor Bienvenido fuera reelegido a la presidencia en 1957, optó por Balaguer como vicepresidente. 3 años más tarde, cuando la Organización de los Estados Americanos convenció al dictador de que no era apropiado tener a un miembro de su familia como presidente, Trujillo obligó a su hermano a renunciar, y Balaguer le sucedió en el cargo. Sin embargo, Balaguer no tenía prácticamente ningún poder y fue considerado como un mero títere de Trujillo. Cuando Trujillo fue asesinado, en 1961, Balaguer tomó medidas para liberar al país del régimen, con la concesión de algunas libertades civiles, y suavizando la estricta censura a que Trujillo tenía sometida la prensa. La Organización de Estados Americanos se mostró satisfecha y levantó las sanciones económicas impuestas a la República Dominicana debido al intento de asesinato que Trujillo tramó en contra del presidente venezolano Rómulo Betancourt. Sin embargo, las reformas provisionales de Balaguer fueron rechazadas por gran parte de la sociedad, ya que era presionado por los militares, por la derecha, por la izquierda, era abucheado en las calles por la ciudadanía y llamado entre otras cosas por los militares muñequito de papel. Debido a la presión ejercida por la Unión Cívica Nacional, un Consejo de Estado, creado después de la muerte de Trujillo, Balaguer solo pudo retener el poder hasta 16 de enero de 1962. Un golpe de Estado militar, dirigido por el jefe de la Fuerza Aérea Pedro Rodríguez Echavarría, lo obligó a exiliarse en Nueva York.
Durante el periodo 1962 a 1964, la República Dominicana solo tuvo 7 meses de buena democracia, bajo la presidencia de Juan Bosch. En 1963 formó el Partido Reformista y se centró en una lucha política contra Bosch. En la campaña utilizó la táctica presentándose como un candidato moderado y conservador. Cuando un golpe militar derrocó a Bosch, el país comenzó un periodo tumultuoso que dio lugar a la Guerra Civil del 24 de abril de 1965. Los militares se habían rebelado en contra de la Junta Provisional para restaurar a Bosch, con lo cual el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, bajo el pretexto de eliminar la influencia comunista en el Caribe, envió 42.000 soldados para anular la rebelión. El gobierno provisional, encabezado por Héctor García Godoy, anunció elecciones generales para 1966. Balaguer aprovechó la oportunidad, y con la enfermedad de su madre como excusa, le pidió permiso para regresar del exilio, el cual le fue concedido. A pesar de denuncias de fraude electoral, Balaguer juró como presidente de la República Dominicana en 1966. Balaguer encontró una nación severamente golpeada por décadas de turbulencia, con tiempos cortos de paz, y prácticamente ignorantes de la democracia y los derechos humanos. Durante su campaña electoral solía dirigir sus mensajes propagandísticos a la mujer dominicana y al campesino, tratando de atar a su proyecto político personal las fracciones más conservadoras de estos sectores sociales. Balaguer trató de apaciguar a los supervivientes antitrujillistas y a los de la Guerra Civil de 1965, pero los asesinatos políticos continuaron siendo frecuentes durante su administración. Tuvo éxito en parte la rehabilitación de las finanzas públicas, que estaban en un estado caótico, e impulsó un modesto programa de desarrollo económico. Durante los 3 primeros meses de instalado su segundo gobierno, la Asociación Dominicana de Derechos Humanos declaró que había recibido quejas. Con la anuencia de sectores del gobierno, se inició en el país la Operación Chapeo, con la finalidad de exterminar los remanentes izquierdistas, sobrevivientes al conflicto de abril del 65, en el marco de la política llevada a cabo por Estados Unidos, contra el comunismo durante la Guerra Fría. En noviembre de 1969, un grupo de mujeres anunció la formación del Comité de Madres, Esposas y Familiares de los Muertos y Desaparecidos, donde dieron a conocer un listado de muertos y desaparecidos, y revelaron que en los 3 primeros años del gobierno de Balaguer, 366 personas fueron muertas o desaparecidas, por causas políticas y subversivas. Con la abstención electoral del Partido Revolucionario Dominicano, debido a las pocas garantías constitucionales, y a la participación de las Fuerzas Armadas en las actividades proselitistas, Balaguer fue reelegido para el periodo 1970 a 1974. El 1 de enero de 1971, designó al general Enrique Pérez y Pérez como jefe de la Policía Nacional. Varias semanas después, hizo su aparición en las calles de Santo Domingo, un grupo autodenominado Frente Democrático, Anticomunista y Antiterrorista, más conocido como la Banda Colorá, un grupo de paramilitares y excombatientes, de izquierda o simplemente delincuentes, reclutados por sectores policiales y militares con fines de represión. Durante esa época fueron asesinados numerosos dirigentes de la izquierda dominicana. Durante este segundo mandato de gobierno, conocido popularmente en la política dominicana simplemente como los 12 años, Balaguer incentivó la construcción de escuelas, hospitales, presas, carreteras y muchos edificios importantes. Los proyectos también se utilizaron como medio para recompensar a sus partidarios políticos con lucrativos contratos de obras públicas. Los favorecidos en dichos contratos se conocen como los 300 millonarios. También presidió un sistema de crecimiento económico estable. Sin embargo, su administración pronto desarrolló un modelo autoritario, a pesar de las garantías constitucionales. A pesar de sus métodos autoritarios, Balaguer tenía mucho menos poder que Trujillo, y su gobierno era más suave. La sensación de que en la República Dominicana había un híbrido de dictadura y democracia se reprodujo en las elecciones del 16 de mayo de 1974, cuando el Partido Revolucionario Dominicano y los otros partidos signatarios del denominado Acuerdo de Santiago retiraron a su candidato Antonio Guzmán, por considerar que no se daban las mínimas garantías, y como protesta por los desafueros de los paramilitares balagueristas. En estas circunstancias, Balaguer solo compitió con un rival, el contraalmirante Luis Homero Lajara Burgos, del Partido Popular Demócrata, PPD. Balaguer obtuvo el 84.7% de los votos, y su partido ganó mayoría en el Congreso, donde la abstinencia alcanzó el 50%.
Una coyuntura favorable en los precios internacionales del azúcar, el auge del turismo estadounidense, las inversiones privadas foráneas, y los programas de obras públicas produjeron una fase de expansión económica, favoreciendo la emergencia en la sociedad dominicana de clase media. Balaguer se defendió de los crímenes cometidos por la Banda Colorá, y otras irregularidades vinculadas, con las Fuerzas Armadas, siempre achacó la violencia política a sectores incontrolados, del oficialismo, y a la subversión de izquierdas, estas últimas dadas a la tarea de cometer asaltos para sustentar sus actividades clandestinas. Balaguer se enfrentó a Antonio Guzmán del Partido Revolucionario Dominicano, pero cuando los resultados electorales mostraron una tendencia en favor de Guzmán, el ejército detuvo el conteo. Sin embargo, en medio de enérgicas protestas en el país y una fuerte presión en el extranjero por parte del presidente estadounidense Jimmy Carter, el conteo se reanudó. Cuando se dieron los resultados, Guzmán dio a Balaguer la primera derrota de su carrera política. Cuando Balaguer dejó el cargo, fue la primera vez en la historia de la República Dominicana que un presidente en ejercicio tranquilamente cede el poder a un miembro elegido de la oposición. Para 1984, el Partido Reformista se fusiona con el Partido Revolucionario Social Cristiano, formando así el Partido Reformista Social Cristiano, PRSC. Balaguer se volvió a presentar como candidato en 1986, aprovechándose de una división en el Partido Revolucionario Dominicano, para ganar la presidencia de nuevo, después de una ausencia de 8 años, donde derrotó por escaso margen al candidato por el PRD, Jacobo Magluta. Para entonces, tenía 80 años y casi ciego por completo, había sufrido de glaucoma durante muchos años. El tercer gobierno de Balaguer fue mucho más liberal que el anterior. En este periodo Balaguer era mucho más tolerante a los partidos de oposición y los derechos humanos. Siguió con sus grandes proyectos de infraestructura, tales como la construcción de carreteras, puentes, escuelas, proyectos de viviendas y hospitales. Siguiendo el estilo de Trujillo, estos proyectos de gran visibilidad eran muy publicitados en los medios de comunicación, controlados por el gobierno, y a través de grandiosas ceremonias públicas, destinadas a mejorar la popularidad de Balaguer. La economía también mejoró considerablemente. En este periodo, Joaquín Balaguer mantuvo una ligera política de populismo, en lo que se refiere a la entrega de canastas, dinero y otras dádivas al pueblo dominicano con el propósito de gobernar con el apoyo del campesinado y la masa pobre, que es la mayoría. El clientelismo también se manifestó en gran medida. En 1990, con una abstención del 40%, Balaguer logra reelegirse con el 35.1% de los votos, contra el 33.9% de Juan Bosch del Partido de la Liberación Dominicana, y un Partido Revolucionario Dominicano que mantenía una crisis interna. Este proceso se caracterizó por la expresión de amplios sectores de la vida política y social, que criticaban la legitimidad de dichas elecciones, a lo que Balaguer respondió lanzando los militares a la calle y decretando un toque de queda. En 1992, para el 50º aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América y la visita del Papa Juan Pablo II, Balaguer gastó millones en la restauración de la histórica ciudad colonial de Santo Domingo, y readecuándola para la visita del Papa, quien junto a Balaguer inauguró el Faro a Colón. Ese mismo año gastó más de $200 millones en la construcción del controvertido Faro a Colón, un faro de 10 pisos en honor a Colón. Terminado en 1992, el Faro a Colón fue diseñado para transmitir la imagen de una cruz cristiana en el cielo nocturno y para que sea visible a decenas de kilómetros. Desde que se terminó, el faro que supuestamente alberga los restos de Colón, ha sido una atracción turística de menor importancia. Su luz no se utiliza muy a menudo debido a los costos de energía y los apagones en el país. Sin embargo, su simbolismo y el gasto fueron fuente de mucha controversia. En 1994 Balaguer decidió optar de nuevo por la presidencia, incluso cuando ya tenía casi 90 años de edad y ciego por completo. Esta vez, su principal competidor era José Francisco Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano. Esta campaña fue una de los peores de la historia dominicana. Su Partido Reformista Social Cristiano, con frecuencia utilizaba la ascendencia haitiana de Peña Gómez a su favor. Por ejemplo, Balaguer llegó a decir que Peña anexionaría el país con Haití, en caso de ganar. Con igual capacidad de maniobra en las elecciones, se impuso con un 42.3%, contra un PRD que obtuvo el 41.6% de los votos, donde se asegura que ocurrieron alteraciones de actas y del padrón electoral en la misma Junta Central Electoral. Peña alegó fraude, y llamó a una huelga general. Las manifestaciones tuvieron lugar en apoyo a la huelga.
En este periodo se sucedió la misteriosa desaparición del profesor universitario y activista Narciso González, Narcisazo, un vehemente crítico de la política de Balaguer. Su desaparición, que hasta la fecha es un misterio, se le atribuyó a su gobierno. Una investigación posterior reveló que la Junta Central Electoral no sabía el número total de votantes registrados, y el resultado en las listas distribuidas en los colegios electorales no coincidían con las dadas a los partidos. La investigación también reveló que unas 200.000 personas habían sido retiradas de las urnas. En medio de tales preguntas sobre la legitimidad de la encuesta, acordaron celebrar nuevas elecciones en 1996, pero esta vez Balaguer no sería candidato. En este sentido, cumplió su palabra de poner su cargo a disposición de la administración estadounidense. El acuerdo político de los gobernantes, de sectores del poder fáctico que incluye a la Iglesia Católica, y de los dirigentes de los partidos políticos, dejaron establecida una reforma constitucional que se hizo el 14 de agosto de 1994. Este acto de consenso jurídico fue preferido a la anulación total de las elecciones y fue conocido como Pacto por la Democracia. En las elecciones de 1996, Jacinto Peinado Garrigosa terminó muy lejos de llegar a la segunda vuelta. Balaguer entonces dio su apoyo a Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana en una inusual coalición con Bosch, su enemigo político de más de 30 años. En las elecciones presidenciales de 2000, Balaguer, a la edad de 94 años, se postuló por novena y última vez a la presidencia de la República Dominicana. Pese a las enormes limitaciones físicas debidas a su avanzada edad y al cúmulo de críticas de sus anteriores gobiernos, logró más del 20% de los votos, ubicándose en el tercer lugar. Joaquín Balaguer murió de insuficiencia cardíaca, en Santo Domingo, el 14 de julio de 2002, a la edad de 96 años. Su legado en República Dominicana es contradictorio. Mantuvo una relativa estabilidad política y económica en el país por muchos años, centralizó todas las decisiones gubernamentales y lanzó programas masivos de construcción de carreteras, puentes, hidroeléctricas y monumentos, con la intención clara de que su impronta personal quedara marcada en piedra. Fue una figura polarizante que podría incitar tanto al odio como al amor de la población. Era tradicional en Balaguer facilitarles viviendas a los más pobres por medio del gobierno, donde estos pagaban un módico precio mensual por las mismas. También tenía la costumbre, junto a su hermana Emma, de regalar juguetes a los niños pobres los días de Reyes.